Hola mis amigos, ¿qué tal? Y mis hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por apartar este momento tan especial para llegar a estudiar la palabra del Señor. Llegamos a nuestro último tema de esta serie, el tiempo se va muy rápido, de esta serie titulada El Santuario, Lugar de Bendición. Qué placer volvernos a encontrar para estudiar en este último tema acerca del último mueble del santuario llamado el Arca del Pacto. Antes de abrir la palabra del Señor, quiero que allí donde estás puedas inclinar tu rostro y nos comuniquemos con el Señor. Oremos. Amado Padre, hemos llegado al último tema de esta serie titulada El Santuario, Lugar de Bendición. Estamos agradecidos contigo por la oportunidad de transmitir día tras día, Señor, tu palabra. Por favor, permite, Señor, que este mensaje haya quedado en las mentes y los corazones de las personas las cuales nos están escuchando. Danos sabiduría y entendimiento para transmitir tu mensaje hasta ahora. En Jesús. Amén. Les decía que el tema para este momento está titulado El Arca del Pacto. Me gustaría poder confiar en el Señor que esta serie ha sido de gran bendición para ti. Que el santuario no deje de ser un sistema viejo, anticuado, o a veces que ya conoces de Cristo, como un tema que está muy trillado, ¿cierto? Sino que este tema te permita a ti buscar más en la Biblia, que te hayan quedado muchas inquietudes y que esas inquietudes sea la oportunidad para que vayas a la palabra del Señor y encuentres allí la respuesta. Lo que hemos hecho durante esta serie es poder acercarte a un tema y una doctrina fundamental para todo verdadero creyente, y es el santuario. Porque allí encontramos las respuestas bíblicas a todas las creencias. Es decir, desde el santuario, desde el tema del santuario, estoy hablando desde el santuario terrenal, como Hebreo lo relata, el santuario celestial. Allí encontramos mensajes especiales para nosotros. Nos habla de Cristo, nos habla de su salvación. Sobre todo, es ese laboratorio. El santuario es el laboratorio de la salvación de Cristo para el ser humano. Por eso, nuestra base bíblica la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 26, versículo 34. Dice: Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. El santuario tenía sentido únicamente con la manifestación y la presencia de Dios. Es decir, sin la presencia de Dios, el santuario no tendría sentido. Por eso el mueble que hemos a esta hora ilustrado es el lugar en el cual Dios se manifestaba su presencia. Pero debemos entender que la justicia y la misericordia se complementan. Porque desde el arca del pacto vamos a encontrar nosotros justicia. Cómo trata Dios con todo el rigor de justicia el pecado. Pero encontramos que antes de tratar al pecado con todo su rigor, Dios extiende su misericordia. Y primero el ser humano tiene que besarse con la misericordia para poder obtener la justicia de Cristo. Es por esa razón que el libro de Éxodo, en su capítulo 25, versículos 10 y 11, nos habla que este arca estaba constituido de acacia y oro. Dos materiales que muestra el oro representaba la justicia de Cristo, pero también la madera representaba esa parte humana, esa parte que Cristo Jesús ha podido llevar ante la divinidad. Encontramos también que en ese lugar era constituido como un lugar de bendición. Vale resaltar en este momento que a este lugar, al lugar santísimo en el cual se encontraba el arca del pacto, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año al finalizar.
no podía entrar en otro momento. Si un sacerdote era rebelde, un sumo sacerdote o un sacerdote era rebelde y entraba al lugar que no le correspondía, moría. Por eso era tanto que el momento que entraba es conocido como el Yom Kippur, el día de la purificación. Y él entraba allí, el sumo sacerdote entraba, era para tomar todos los pecados que durante todo el año habían sido depositados por la fe en ese lugar. Entonces el sacerdote entraba una vez en el año para tomar todos esos pecados sobre sí. Y salía de ese lugar, como lo explicamos en el primer tema, salía de ese lugar y los colocaba sobre uno de los dos corderos que se había elegido para que se fuera a Azazel. En ese cordero se depositaban todos los pecados de las personas. Y ese cordero era echado al desierto, era dejado en soledad y moría. Moría, no sabemos de qué forma, pero este cordero moría. Y eso representa la obra de Cristo cuando salga del lugar santísimo, del lugar de interceder por nosotros, para colocar y se deponga sus vestiduras de intercesor, para colocar todos los pecados y pueda decir consumado es sobre Satanás, para que el enemigo pague por cada falta del cristiano, para que el enemigo pague por todos los actos que llevó al ser humano a cometer, especialmente a los que creyeron en Cristo. Mis estimados amigos y hermanos, qué placer saber que la justicia y la misericordia se complementan. ¿Por qué razón? Miremos algo muy interesante. En Éxodo 25, versículo 17 dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medios, y su anchura de codo y medio. El arca era un baúl en el cual estaba hueco. Allí se depositaban los 10 mandamientos de Dios y se depositaba el maná y la vara de Aarón. Esta vara de Aarón representaba el acto, la manifestación de Dios que había tenido para confirmar quién era verdaderamente su líder. Pero el maná, ese potecito de maná significaba la forma como Dios había provisto alimento suficiente para el pueblo de Israel mientras iba en el desierto. Pero allí se encontraban los 10 mandamientos. Se encontraba el decreto del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Los 10 mandamientos representaban la justicia de Dios, representaban el plan de Dios para todo ser humano. Los 10 mandamientos representaban la norma de justicia para todo hijo de Dios. Esos 10 mandamientos nunca han sido abolidos. Esos 10 mandamientos todavía siguen vigentes. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardarás mis mandamientos. Nunca han sido invalidados. El libro de Mateo, en su capítulo 5, menciona, versículos 18, 19, que mientras exista cielo y tierra, ni una tilde ni una jota será quitada de la ley del Señor. Y todavía sigue cielo y todavía sigue tierra, y entonces todavía sigue vigente la ley del Señor. Así que, mi amigo, esa teoría de que la ley del Señor no sigue vigente es falsa, porque la palabra del Señor podemos leerla desde Génesis hasta el Apocalipsis y vamos a encontrar los 10 mandamientos descritos en su palabra. Por eso el libro de Apocalipsis, en su capítulo 14, versículo 12, menciona las características del pueblo de Dios. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es que los mandamientos es una de las características para que tú, amigo, puedas identificar la iglesia de Dios. Y esos 10 mandamientos se encontraban en el arca del pacto. Pero encima de este baúl, ya depositada la ley, depositada la vara de Aarón y depositada el maná, se encontraba otro elemento que era una tapa. Esa tapa estaba ornamentada a su alrededor, y encima de esta tapa se encontraban 2 querubines con sus alas extendidas que cubrían su rostro y otras estaban por encima. Este propiciatorio significaba misericordia.
Antes de probar la justicia de Cristo, tú tienes que probar la misericordia. Si tú probaras la justicia de Cristo, no podría ser salvo nadie. Pero la misericordia ha sido lograda gracias al sacrificio de Cristo. Gracias al sacrificio de Cristo, tú y yo podemos obtener acceso a esa salvación que Jesús ha hecho posible para nosotros. La misericordia. El propiciatorio significaba la misericordia de Cristo. Antes del ser humano ser tratado como debe ser, Dios lo trata con misericordia. Encontramos también que ese lugar representaba la justicia. Libro de Deuteronomio, en su capítulo 9, versículo 9, menciona lo siguiente. Deuteronomios 9:9. Dice: Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Versículo 11. Sucedió al final de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio 2 tablas de piedra, tablas del pacto. Versículo 15. Y volví, descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Estas tablas no fueron inventadas por Moisés. El mismo libro de Éxodo dice que Moisés las recibió de parte de Dios. La única parte de la Biblia en la cual dice que el Señor la escribió con su propio dedo son los 10 mandamientos. La ley del Señor. ¿Sabes de cuántos males nos puede librar la ley? Nos puede quitar tantos dolores de cabeza que por nuestras malas decisiones podemos tomar. Por un momento, imagínate que vas por un campo que te dicen que está completamente minado. Y te dicen solamente hay un guía que sabe, que conoce los lugares en los cuales están las minas. Pero tú, de duro, por creer que conoces todas las cosas, dices, no, yo me voy solo. Pero tú vas con la incertidumbre de que puedes pisar en cualquier instante y puede salir una mina y puede completamente hasta cobrar tu vida. Pero en cambio lo que tú haces es que tomas el guía y te dice, y el guía entonces va delante de ti y te dice, mira, pisa este lugar, pisa aquí, pisa acá. Eso es la ley del Señor. Nos muestra por dónde debemos caminar. La ley del Señor es clara, no nos puede salvar. Porque si bien es cierto, solamente es un espejo, como lo dice Pablo, lo cual nos muestra las imperfecciones, nos muestra nuestros defectos, pero dice que es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es la que nos lleva, la que nos hace mirar en ese espejo y nos dice, soy tan indigno, tan pecador, pero cuando te contemplas, dice, no te contemplas a ti mismo, contempla a Cristo Jesús. Y cuando contemplamos a Cristo, entonces entendemos el gran plan de salvación que Él ha hecho por nosotros. Vamos a ver también que estas tablas se refieren a su misericordia. Una de las características del pueblo del Señor es precisamente que guardan los mandamientos. Voy a leerte este pasaje bíblico. Dice, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Quizás estoy hablándole a alguien que ha empezado a conocer a Cristo, pero que le han mencionado que los mandamientos no son correctos. Quizás estoy hablando con alguien que ha empezado a estudiar la Biblia y quizás su mente está envenenada de que los mandamientos no son correctos, que ya los mandamientos no es necesario guardarlos. Pero te quiero decir hasta ahora que cuando encontramos en la palabra del Señor su mensaje, ella nos dice que una de las características del pueblo de Dios es que guarda sus mandamientos. Y la palabra del Señor dice, quien no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdadera característica del pueblo de Dios es que es puro, es que camina con Cristo, es que se adhiere a las órdenes de Dios. ¿Amas a Cristo? Entonces Juan capítulo 14 versículo 15 dice, es entonces los mandamientos una expresión del amor de Dios. ¿Amas a Cristo? ¿Deseas vivir con Cristo? ¿Deseas participar de su reino eterno?
pues por la fe tienes acceso a ese trono. Por la fe tienes acceso a esa misericordia. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acercaos pues con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Puedes acercarte a Cristo y puedes acercarte a ese trono, pero ese trono de misericordia, ese trono de restauración, ese trono de vindicar el carácter de Cristo. Y lo que más que desea Cristo es restaurar el carácter de Él en tu vida. ¿Quieres participar del reino eterno? ¿Quieres participar del amor de Cristo? Entonces, mi apreciado amigo, te invito a que te acerques al trono de Cristo y aceptes a Cristo tal cual como su palabra lo dice. Y si aceptas a Cristo como su palabra lo dice, entonces nunca serás avergonzado. Hemos predicado 7 sermones y has podido encontrar el mensaje de Dios para tu vida. Y llegamos al 8º día. Y este momento tu vida no puede seguir igual. Lo que puedes hacer es caer a los pies de Cristo y entender que Cristo es tu único intercesor, el único que puede cambiar tu vida. Una vez que llegas a Cristo, tu vida será diferente. Cristo desea transformarte. Cristo desea dejar que seas una oruga y te conviertas verdaderamente en una obra maravillosa, en una obra admirable que pueda revelar el carácter de Cristo a otras personas. Jesús está dispuesto a salvarte. Jesús ha hecho todo lo posible para que te salves, pero Él desea que tú lo puedas elegir, que tú puedas decir sobre todas las cosas: elijo aquel que me eligió a mí primero, elijo aquel que me amó cuando aún todavía yo estaba en pecado, porque Cristo Jesús ha venido a hacer reconciliación con nosotros, ha venido otra vez a restaurar su carácter. Pero la pregunta es, ¿a esta hora quieres pertenecer a su pueblo? ¿Quieres decir: Señor, hasta esta altura no he guardado tus mandamientos, pero deseo guardarlo, porque entiendo, aunque me salvo por la fe, los mandamientos son importantes porque son manifestación del amor de Dios? Porque me llamas a vivir en santidad, porque me llamas a vivir en una vida apartada del mundo. Y Señor, acepto los mandamientos como una expresión de tu amor. ¿Aceptas a Cristo y aceptas su ley? ¿Aceptas a Cristo por la fe? Entonces, quiero terminar esta serie del santuario lugar de bendición con una oración de agradecimiento y colocando en las manos del Señor tu vida. Oremos. Padre maravilloso, pongo hasta ahora a estas personas y amigos y a esta conferencia en tus manos para que pueda tu Espíritu Santo seguir obrando en los corazones día tras día de aquellos que escucharon tu palabra. Bendíceles grandemente, Señor. Sella el pacto que han hecho contigo y permite que cada día puedan caminar en novedad de vida. Bendice sus hogares, sus familias. En este momento tan difícil, Señor, de esta pandemia, permite que ellos aprendan a confiar en ti, a depender de ti, Señor. Ayúdanos a predicar cada día tu palabra. Utilízanos como instrumentos en tus manos. Bendice, Señor, a tus hijos. Ampáranos y guárdanos. Permite aceptar tu ley como norma de justicia y como manifestación de tu amor. Grábala en nuestra mente y nuestro corazón hasta ahora. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Mi apreciado amigo y hermano, deseo que la gracia de Cristo pueda caer sobre tu vida de forma sobreabundante y permitas cada día que a través del estudio de su palabra puedas profundizar y puedas llegar a conocerlo de forma personal. Que esto sea un incentivo para buscar más de Cristo, para depender más de Él. Y deseamos encontrarnos en otra serie en la cual podamos transmitir el mensaje de Dios de acuerdo a como está escrito. Recuerda que estuviste en la serie titulada El Santuario Lugar de Bendición. Dios te bendiga.